hablemos de la inocencia. Si usted habla de la inocencia, tiene que remitirse a esto. Mire, hubo varias etapas dentro de la dispensación de Dios, que uno de ellos forma parte de la inocencia. Cuando hablamos de dispensaciones, la primera dispensación que existió era la inocencia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, Dios creó a Adán y a Eva. ¿Y cómo los creó? En perfecta inocencia. ¿Cuándo fue que ellos perdieron la inocencia? En el capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces usted ve que en el principio Dios creó dos seres totalmente dependientes de Él, totalmente, ¿cómo se llama? Iban a ser inmortales. Dos seres inocentes que cuando se dieron cuenta que habían pecado, ¿cuál fue la primera actitud que tomaron? Se avergonzaron. ¿Y qué más hicieron? No, hicieron algo antes de eso. Cosieron unas hojas de higuera y se cubrieron. Y después de eso, en el versículo 9 del capítulo 3 del libro de Génesis, se escondieron. Y Dios les preguntó: ¿dónde estás tú? Pero no porque Dios no supiera, sino porque Dios les sabía que se habían escondido porque habían fallado. Entonces, la edad de la inocencia, imagínense cuánto dura. Solo dura del capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 2, hasta el final, creo que es, no sé si es el versículo 28. Porque en el capítulo 1 versículo 1 del capítulo 3 del libro de Génesis, ellos pierden la inocencia. Entonces, cuando hablamos de inocencia, hablamos de una dispensación en la cual Dios tenía un trato directo con el hombre. Sí, son 25 versículos, o sea, ni duró ni siquiera un capítulo completo. Del capítulo 1, versículo 26, cuando Dios creó al hombre, hasta el capítulo 2, versículo 25, hasta ahí duró la inocencia. O sea que esa etapa pequeña, esa dispensación pequeña duró nada más un capítulo y algo. Y luego cuando hablamos de la justificación, esa palabra justificación tiene que ver con que ninguno de nosotros podía obtener lo que hemos obtenido si no hubiera sido Jesús. Justificados pues por la fe, dice, tenéis paz para con Dios. De manera que si nosotros hubiéramos entrado en un lugar jurídico para ser juzgados por nuestras obras, ¿cómo hubiéramos salido? Culpables. ¿Y eso nos hubiera llevado? Sí, pero ¿a qué nos hubiera llevado? Un culpable, luego después ¿qué es? Es condenado. ¿Sí? Hablemos claro. Si entramos en un juicio jurídico y usted sale perdedor, usted prácticamente en ese juicio le dicen: lo vamos a sentenciar porque usted es culpable. Primero le dicen es culpable y después le dan la sentencia. Después le dicen a que tiene derecho. Entonces, si nosotros hubiéramos ido delante de cualquier juicio humano, ¿cómo hubiéramos salido? Culpables. Y hubiéramos sido condenados de por vida. Entonces, esa justificación la conseguimos a través de Jesús. Por eso es que a Jesús se le debe todo lo que nosotros somos. También la palabra adopción. Nosotros, en la palabra adopción, tenemos que entender que nosotros no somos el pueblo natural de Dios. Nosotros somos adoptados, injertados en el origen original. Significa que el pueblo natural de Dios, el pueblo de Dios es Israel. Y nosotros entramos dentro de eso porque fuimos adoptados. Y cuando alguien es adoptado, la ley dice que debe ser adoptado con los mismos derechos que los hijos biológicos. Entonces nosotros en esa adopción venimos y entramos como el pueblo espiritual. Por eso cuando te hablan del pacto abrahámico, que todavía está en ejecución porque aquí está Israel, ¿cómo entramos nosotros en el pacto abrahámico? A través de la fe, a través de la adopción que Cristo nos hizo. Por eso somos hijos de Abraham, pero espiritualmente hablando, porque físicamente los hijos de Abraham son el pueblo de Israel. La otra palabra, la palabra santificación, porque hay que descubrir cada una de las palabras. La palabra santificación es apartados para Dios, porque santos nosotros no podemos ser. La santidad para nosotros es un tema limitado. ¿Por qué? Porque es un tema exclusivo de Dios. La única manera en que yo puedo ser santo es cuando yo me aparto para Dios. Entonces, la santificación nos la pide en el libro de Levítico por primera vez. ¿Qué dice en Levítico? Sé santo porque yo soy. Así es. Entonces Él nos llama: vengan a mí, únanse a mí y sean mis santos, sean mis escogidos,
sean mis apartados, sean las personas que realmente quieran vivir bajo mi voluntad. Entonces, no es como la iglesia grandota, que ellos santifican a una persona y el currículum que lleva es que haya hecho un milagro, que haya llevado una vida santa y que tenga un buen ejemplo. Bueno, pero eso hay bastantes. Pero si alguien llega a ser santo a través de esos métodos, ¿dónde quedamos todos los demás? Ahora, acuérdese también que ellos están juzgando un momento de la vida de una persona, que haya hecho un milagro, que haya tenido una vida de ejemplo y que haya servido a los demás. Por supuesto que está bien, pero ¿y lo anterior? ¿Quién juzga un pedazo de la vida de alguien? Mientras que Dios nos hace santos desde el momento que venimos a Él y nos apartamos para Él. Y no es que dependa de nosotros, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La palabra redención, ¿qué es la palabra redención? La palabra redimir es comprar de nuevo algo que ya se había descontinuado. Algunos de nosotros, Dios nos creó y por toda nuestra vida hemos andado como hemos querido. Ahora Él viene y nos ha redimido a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él nos ha comprado ¿con qué? Con su sangre nos ha comprado. Entonces Él me ha redimido a mí, pero yo no soy redimido porque yo quiera, es porque Él murió por mí. Él me compró y valgo la sangre de Cristo Jesús. Por eso no hay que menospreciarla. La otra palabra, la palabra el acceso a Dios. ¿Cómo se obtiene el acceso a Dios? Recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Tranquilo, no hay otra manera. Antes, en el Antiguo Testamento, accesar a Dios, ¿a quién le correspondía? Aquí hay la diferencia. Le correspondía al sumo sacerdote. Entraba una vez al año a interceder por el pueblo. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Se rompió el velo. Entonces significa que ya no necesitamos intermediarios. Ahora podemos ir a Jesús. Podemos ir al Padre, perdón, a través de Jesús. Podemos ir a Dios a través de Jesús. Entonces eso significa el acceso a Dios. Una herencia, dice, y la desaparición de todo el temor a la muerte. ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dado? Una vida eterna. Una vida para vivir al lado de Él. Y luego dice, y la desaparición de todo temor a la muerte. La muerte solo es un paso para lo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos de estar ya con miedo. El miedo natural es normal. No nos queremos morir, porque hay muchas cosas que tenemos que terminar, porque hay matrimonios, hay hijos, hay cosas, sí. Pero si la muerte te llega a sorprender, recíbala con todo gozo. Y si algún día la muerte viene y dile, Señor, ¿vienes por mí? Muchas gracias. O sea, no debe ser algo. ¿Por qué debe haber temor en ti si sabes para dónde vas? Temor deben de tener los que no saben para dónde van. Pero tú y yo debemos de, aunque la muerte nos asuste, debemos de entender para dónde vamos. Y luego dice, hasta ahí llega, y dio un montón de versículos para poder soportar. ¿Vimos esos versículos? Sí, los vimos, va, perfecto. Vamos al siguiente paso, que ya vamos entrando en la parte final de la cristología. Bueno, entremos a la resurrección de Cristo. Una de las cosas que el creyente debe de saber, ¿qué es el significado de la resurrección de Cristo para el cristianismo? Te tengo noticias. Sin resurrección no hay salvación. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice el capítulo 15 del libro de 1 Corintios? Nuestra fe es vana y nuestra predicación tampoco sirve. O sea que la resurrección, hermanos que están aquí, es la base del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo ni hay salvación. ¿Por qué? Porque todos los demás personajes, llámese el señor Gandhi, llámese que el señor Nelson Mandela, Lao Tse, Buda y todos esos personajes que han entrado a través de la historia y han podido tener seguidores, millones de personas alrededor del mundo, pero esas personas murieron. ¿Y dónde están? Sepultados. ¿Y nuestro Cristo dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el único que se ha levantado de entre los muertos. Y por eso la mayoría de personas que no concuerda con nuestra fe o que no quiere aceptar la Biblia como una verdad, va a combatir esta parte.
va a decir que Jesús es mentira y se van a inventar de que los discípulos se robaron el cuerpo, que Él nunca murió y se lo llevaron por otro lado. Ya vamos a ver todas esas cosas que hay. Entonces la resurrección tiene que ponerle usted aquí, ve, es la base de nuestra fe, es la base del cristianismo, porque la tumba está vacía. Él se levantó entre los muertos. Y aunque han habido resurrecciones en la vida, sí han habido. Resucitó el hijo de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, resucitó perfectamente. El niño que resucitó en el Antiguo Testamento, que oraba Elías por él, también se levantó, pero volvieron a morir. Lázaro también se levantó, pero volvió a morir. Cristo, la parte humana, murió porque Él era Dios y se levantó de entre los muertos. Veamos algunos versículos que van a apoyar la resurrección de Cristo. Oseas 6:1. Vamos a Oseas. Es un pequeño libro. Después de Ezequiel, Daniel, si ya está en Isaías, le da para adelante Jeremías, luego Lamentaciones, luego Ezequiel, luego Daniel, y está Oseas inmediatamente. Oseas es parte de los libros pequeños de los profetas menores. Y ya sabe que profetas menores se le llama nada más por el contenido, por el volumen de lo escrito. Y profetas mayores es por el volumen de lo escrito. Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Venid y volvamos a Jehová, dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y ve que están involucrados versículos ahí como Lucas 24:46. Cuando usted vea esos versículos, vea la connotación que tiene. Vamos a lo que dice Lucas capítulo 24:46 para poder tomar. Lucas 24:46. Siempre que veo esos versículos, soportan algo que en el Antiguo Testamento se dijo que tenía que darse en el Nuevo Testamento. 24:46, ¿verdad? ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer. Entonces no es una mentira, pues, que nuestro Dios resucitó y que la tumba está vacía. Y que este hombre, mire, 600 años más o menos antes de Cristo, dejó estipulado algo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Ya vimos aquí la tipología. ¿Y a qué dijimos que era la tipología? Era una sombra de lo que iba a pasar en el Antiguo Testamento, de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Pero esta también tiene que ver con una profecía, que es un cumplimiento en adelante, tanto un cumplimiento parcial, porque en el momento, y un cumplimiento final en el Nuevo Testamento. Y luego que dice también 1 Corintios 15, 3 al 20, esto tiene bastante, mire, bastante material. Ese capítulo subráyelo para poder defender la fe en Cristo Jesús, porque Él se levantó entre los muertos. Ese capítulo téngalo en mente y defienda la divinidad de Jesús. ¿Lo tiene? Mire lo que dice y leámoslo despacito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Estamos ahí? 15:3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Conforme a lo que se habló en el Antiguo Testamento. Y que fue sepultado, y oiga, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sigo leyendo. Conforme a las Escrituras es conforme a lo planteado desde el Antiguo Testamento. Luego, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sabe quién es Cefas? Es Pedro. Y también dice a los 12, hablando de los discípulos, aunque solo habían quedado 11 por ser Judas quien se había apartado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Esto está en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Le dice, este mismo varón que hoy se va, también a sí mismo retornará. Entonces, estos dos versículos, ¿a qué nos hace referencia? A que Jesús no es a la brava de decir que resucitó. Hubo testigos oculares que lo vieron después resucitado. ¿Entiende eso? Cuando hay testigos no podemos ocultar algo. Y hubo testigos oculares y dice, primero a Cefas, 1, después a los 12, 13 y después a más de 500. Ya, ¿cuánta gente va? Ya no es mentira, pues. No es como que diga, a mí solo me vio Chalón. Pero, y si estaba dormido Chalón, posiblemente no me vio. O sea, uno no es ninguno, pues. Pero si ya después de 2 personas ya no puede ser chambre. Después de 2 personas, o hay tamal acordado, o es verdad. Y mire lo que dice el versículo 7. Después apareció a Jacobo, sigue la lista. Después a todos los apóstoles, ya los hablamos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, al apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Luego dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, agregándole todo a Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y aquí hace la salvedad, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque siempre había gente que no creía esto, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y hace la aseveración. Y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra predicación, hablando de los pastores, y vana es también vuestra fe, hablando de los que escuchan. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire cómo Pablo lo va poniendo bien claro. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué está diciendo? Perdóneme, detengámonos un momento aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Mejor vámonos. Cerremos la iglesia y ya no vengamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo y vámonos. Pero como nosotros estamos seguros de lo que la Biblia dice, y luego dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron, los que ya fallecieron. Porque los que ya fallecieron, ¿dónde están? En la presencia del Señor. Por eso hemos dicho que las personas cuando mueren en este instante, desde que Cristo se fue, se van a 2 lugares. Los que han recibido a Cristo se van a la presencia del Señor, y los que mueren no se van para el infierno directamente, se van para el Hades, que es la antesala del infierno. Porque quien va a estrenar el infierno es Satanás y sus ángeles. Clarito. Entonces, mire cómo hemos leído todo esto. ¿Cómo va a creer usted que un párrafo como este no queda soportado con todo lo que hemos hablado, si no lo hemos hablado nosotros y no lo dice la palabra de Dios? ¿Y qué es la palabra de Dios, hermanos? Es la revelación de Dios para la humanidad. Es la revelación de Dios para el hombre, para que conozca la manera de venir a Él. Entonces, decir que la Biblia es una mentira y que la Biblia aguanta con lo que le pongan, cerrémosla y vámonos para la casa entonces. Pero todo lo que el hombre necesita saber está en este libro. Y el que lo lee, bienaventurado, como dice ahí, porque ha obtenido la sabiduría, ha tenido el conocimiento, la inteligencia para reconocer a Dios en su vida. Entonces la resurrección, por eso es que tiene poder. Ahora mire, ¿por qué la resurrección es fundamental? Preguntémonos en primer lugar. La resurrección es fundamental porque en el cristianismo, de no haber resucitado Cristo, no hay seguidores de Él. Seguiríamos a un farsante, seguiríamos a alguien que nunca pudo hacer nada. Entonces, la resurrección de Cristo es fundamental
porque es la base del cristianismo. Si Cristo se levantó entre los muertos, yo me levantaré entre los muertos. Cuando le bautizamos, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Sepultados con Cristo, nacidos con Él a una nueva. Entonces estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando lo bautizamos le estamos diciendo, usted es sepultado con Cristo y nace con Él a una nueva vida. ¿Qué significa? Que así como Él se levantó, yo también me voy a levantar. Esa es la clave. Y tenga dos cosas, ¿verdad? Lo que hemos dicho aquí. En el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, sucederán dos cosas. Una es, nosotros no somos los primeros que nos vamos a... Los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que ya fallecieron, los que ya se adelantaron. Ese término se llama iglesia triunfante. Ya están en la presencia del Señor, los que ya murieron. Y nosotros somos la iglesia que lucha. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, el primer evento que habrá es la resurrección de los muertos en Cristo. Y luego nosotros seremos transformados a un cuerpo diferente, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la clave. Por eso nosotros debemos de entender eso perfectamente. Entonces, es fundamental el cristianismo, pues de no haber resucitado Cristo, mire, es vana la predicación y la fe que nosotros tenemos. Y ya le hemos leído. Ahí están los versículos. Si Cristo no resucitó, ¿qué hago? ¿Qué benditos hago yo predicando? ¿Por qué tenía que estar yo aquí si pudiera estar en otro lado? ¿No le parece que pudiera estar mejor en el Babalú allá, echándomela allá, fregando si Dios no existe, pues? Y de todo así, en una playa, desordenado en cualquier lugar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he creído esto? Aquí nadie me tiene obligado, ni ninguno de ustedes. El día que decida irme, me voy. Ese no es problema. Ya no hay dificultad. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy un convencido de esto. No es que soy un masoquista, no es que quiero estar porque quiero estar aquí a la brava. No. En mi vida y en tu vida debe haber un convencimiento de lo que hacemos aquí. Convencimiento. A eso se le llama convicción. Y convicción es estar seguro de lo que nosotros somos. Entonces, es fundamental la resurrección, porque si no, nuestra predicación es vana y nuestra fe, la de ustedes. ¿Por qué? Porque mi predicación tiene que ver con la fe que yo les trato de transmitir a ustedes, pero ustedes también tienen una fe. Entonces quiere decir que yo les estoy tomando el pelo a ustedes. Pero como lo que estoy hablando no es mío, ¿de dónde estoy hablando? De este libro. Yo no he escrito 1 Corintios capítulo 15 versículos 13 y 14. Esos no son míos, no son de San Nelson. Eso Dios escribió a través de Pablo y lo dejó ahí. Entonces quiere decir que podemos entender que lo que estamos haciendo es correcto, porque Cristo sí se levantó entre los muertos. Luego, número 2, es fundamental la resurrección, porque aún estaríamos en nuestros pecados. Y llámese pecado, aunque nosotros pecamos, llámese pecado abierto y deliberado en contra de Dios. Así tiene que concebirlo. Todos pecamos, pero aquí no me venga alguien, incluyéndome a mí, que pecamos con premeditación, alevosía y patada al pecho. Si está planificado ese pecado, si nos gozamos en ese pecado, si no me da vergüenza ese pecado, no he nacido de nuevo. Voy a hablarlo otra vez. Si yo peco planificado, lo construyo, es regada. ¿Por qué? Porque entonces estoy faltando el respeto primero, no a ustedes, a Dios. Si me gozo en el pecado, entonces tampoco soy cristiano. Y si el pecado no me da pena, entonces significa tampoco que he nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no planifica el pecado, no se goza en el pecado, y el pecado le da pena a uno. Porque no me debo primero a ustedes, me debo primero a Dios. O sea, al primero que le fallo, ¿quién es? Es a Dios. Allí me debe dar pena a mí. Y de ustedes me puedo esconder aquí. Hoy puedo haber hecho algo yo que me puede haber escondido de ustedes, pero de Dios no me he escondido. ¿Y quién me va a juzgar a mí? ¿Ustedes o Dios? Así es. Y Él nos va a dar cuánto nos merecemos. Y también hay que ser honesto. De esta tierra no nos vamos debiendo nada. No hay tal cosa de que algunos pecan aquí y creen que porque Dios los va a juzgar allá. No, Dios los va a comenzar a juzgar desde aquí.
¿Sabe por qué nos va a comenzar a burlar Dios de aquí? Porque si no nos iríamos burlando de Dios. Y Él no puede ser burlado. ¿No dice así? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, entonces pues debe haber una retribución. Qué chivo sería que allá hasta que llegue el tribunal de Cristo, allá Dios me va a decir, va, está bien, entra hijo, bienvenido siervo. No, desde aquí. ¿Por qué? Porque esta carne tiene que pagar lo que ha hecho. Y porque este cuerpo va a ser transformado. Y por eso algunos de los que pecamos abiertamente con Dios pensamos que nos vamos a ir riendo de Él. No, aquí mismo. Y cuando nos llega el pago de lo que hacemos, nos ponemos llorones y agarramos versículos ahí pajeros que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y ese es bla bla bla. Cuando usted pudo hacer las cosas, tuvo que tener pantaloncitos para decir no lo hago. Después es bien chiche estar agarrando versículos y darme garabato yo solo. Pues los agarro yo también. Pero Dios dice, no os engañéis, yo no puedo ser burlado. Hablando de Dios, entonces ¿qué significa? Nosotros ya no somos pecadores. Entonces dice, por eso dice, aún estaríamos en nuestro pecado deliberado, ofensivo delante de Dios. No nos importaba cómo vivíamos. Es más, a la gente que se metía en nuestra vida lo ofendíamos. Le decíamos, no se metan en lo que no le importa, déjeme vivir a mí, ahí ve usted, no se ha metido. Tiene razón. Pero ahora que estamos en el cristianismo, estamos viendo que ese pecado, siempre somos pecadores, pero ya no abiertos. Ya te dije que el pecado puede sorprendernos. Y cuando el pecado viene, incluso nos sorprende, nos cae el 20 con el Espíritu Santo y decimos, Señor, perdóname. Mire, hay algunos, aquí nadie me va a negar que nos sorprenden malos pensamientos. De repente se vienen a la mente. Pero ahí es donde el cristiano, el Espíritu Santo en efecto va y dice, no, eso no es tuyo. Eso no está bien. También pecamos con los ojos, con la mente, deseándole mal a alguien. Tal vez a tomar algo que no es nuestro, vamos. Tal vez a hacer algo que no. Ahí está el Espíritu Santo. O sea, no quiere decir que no hay el intento, pero quiere decir que cuando tú dices, no, eso no me toca a mí. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17. También dice que es fundamental la resurrección de Cristo, porque ya hubieran muerto los que durmieron. ¿A qué se refiere eso? ¿Sabe a qué se refiere eso? Que los que murieron, entonces murieron por gusto, pues, sin esperanza, pues. O sea que todos los que hemos estado en la iglesia, si la resurrección es mentira, entonces hemos perdido el tiempo. Pero voy a hacer una pequeña connotación aquí, y póngame atención a esto. Si es cierto, si Cristo no hubiera resucitado y lo que estamos haciendo aquí es mentira, no me niegue algo, la hemos pasado mejor que el resto del mundo. Aun si Dios es una mentira, que no es una mentira, pero nosotros aquí la pasamos mejor que todos los que andan allá afuera, porque tenemos otro estilo de vida. Ya muchos hemos parado nuestro alcoholismo, hemos parado nuestra infidelidad, nuestra drogadicción, nuestro punto de cigarros, nuestra prostitución. ¿Eso no es en beneficio de nosotros? Sí. Entonces, si te has detenido de eso, y aunque Dios no sea una verdad, no hemos perdido el tiempo, lo hemos ganado. Si es así como dice ahí. Pero nosotros sabemos y estamos seguros que nosotros tenemos, en pocas palabras, tenemos ahí una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios viene por nosotros, y que si nos adelantamos nos vamos a la presencia de Él a esperar ese momento. Otra de las cosas, y esto que acabamos de ver tiene que ver con los testigos de Jehová, que creen que Jesús no resucitó. Para ellos estos versículos remácheselos, ahí póngale a la par de testigos de Jehová, póngale, para saber cómo combatir, porque ellos no creen en la resurrección, no creen que haya cielo ni que haya infierno. Para ellos aquí es todo, aquí en la tierra. Para ellos no hay cielo ni hay infierno. Por lo tanto, Cristo no resucitó. Ellos creen que solo fue en gases, así nada más, en humo. Pero humo tiran ellos, ¿verdad? Pero no sabemos que Dios es una verdad. En segundo lugar, la resurrección no solo es fundamental, la resurrección es predicada y creída por los cristianos. Y mira el montón de versículos. Mira el montón de versículos que hay ahí. Veamos unos, va.
Hechos 2:24, ¿va? Que es cuando nace la iglesia, ¿va? Hechos 2:24. Muéstralos a los testigos de Jehová también. Ellos no creen en Cristo y no creen en la resurrección, ni los mormones tampoco. Dos 24. ¿Lo tiene? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto eran imposibles que fuesen retenidos por ella. ¿Vale? ¿Cómo vamos a poder retener el sepulcro de nuestro Dios? Y vamos a decir algo, ¿va? La Biblia dice que Jesús resucitó el tercer día. ¿Usted cree que estuvo algún momento ahí? Si no tenía por qué estar ahí. Fue visible a partir del tercer día, pero no es que él estuvo tirado ahí, no. Si él es Dios, no tenía por qué estar inerte ahí. No pasó ni un momento ahí. Lo llevaron y creen que lo pusieron ahí, pero él jamás se dedicó a dormir ahí. Mira el versículo 32 del mismo capítulo 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos. Vaya, póngalo para los testigos de Jehová ahí, ve. Y este versículo, ¿dónde lo dejas? Dígale. Y este versículo de los que fueron testigos de la resurrección de Cristo, volvamos a leer, pues. Y póngale testigos de Jehová para cada cosa, póngale algo ahí para defenderlo. A este Jesús, a ustedes que dicen que no es Dios, que no es el Hijo de Dios verdadero, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No hay que decir, ahí está todo clarísimo. Veamos el capítulo 3, versículo 15. Tómelo también. Y matasteis al autor de la vida, a Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos. Sigue diciendo, porque ahí le estaba atacando al judaísmo, de que ellos habían matado a su Mesías. Y mira el capítulo 4, versículo 10. Sigamos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, atribuyéndole que el milagro que estaba pasando no era obra de un hombre, era obra de Dios usando un instrumento. Por eso cuando pase algo, no, vaya, yo por ejemplo, si oro por usted y usted se sana, no me dé las gracias a mí. ¿A quién se las debe dar? A Jesús. ¿Sabe qué le debe decir? Señor, gracias por usar al pastor, pero quien me ha sanado eres tú. Y a mí no me necesita dar ni las gracias, porque entonces voy a agarrar vuelo y voy a pensar que soy sanador y tocar a medio mundo. Yo no me debo ningún crédito. No. Yo le voy a decir, hermano, pues lo que iba a pagar en el médico me lo pasa a mí, por favor. Me lo tira a mí aquí, por favor. Sí, o sea, comenzamos. Por eso, ¿se ha fijado que hay muchos predicadores que hacen eso? Si van a pagar a un médico, tráelo aquí y entonces yo te voy. No, pero eso es vender los milagros. Como lo dice muchas veces el canal de Enlace o Canal 25, que hagamos un trato con Dios y que cualquier enfermedad traiga $20. No, es que los milagros no son vendidos. Dios sana a quien Él quiere y utiliza a quien Él quiere. A usted lo puede utilizar. Usted puede poner la mano sobre su hermano, usted sobre su esposa, y no me necesita a mí. No es porque el pastor tenga y pondrá la mano sobre los enfermos y no dice los pastores, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, porque ustedes harán mejores cosas, dice, de las que habéis visto aquí. Sé que no hay tal cosa. Veamos otro versículo por si no le quedó clarito, para ver si quiere más a usted todavía. 5:30. Veamos 5:30. Que algunos hermanos son incrédulos también. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, hablando de Jehová. ¿Quién es el Dios de vuestros padres? Jehová. Él es el Padre en el Antiguo Testamento. A quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios, 31, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Bueno, está más clarito. Aquí no hay para dónde ir. Todavía le queda un huequito ahí. Vamos a 10:30 pues. ¿Por qué? Vaya, pregúntese otra cosa. ¿Por qué tanto versículo del libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos es el nacimiento de la iglesia, el nacimiento del cristianismo. Por eso necesitan soportar. Y el cristianismo está basado en la resurrección de Cristo. Por eso es tanto versículo que lo apoya. O sea que el verdadero Nuevo Testamento no comienza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí todavía estaba vivo Jesús. El verdadero Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos. El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, porque ahí nace la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es parte del Antiguo todavía, porque estaban los saduceos y los fariseos discutiendo con Jesús. Cuando Jesús se levanta entre los muertos, aquí aparece en el libro de los Hechos la parte final, ahí donde lo dice. Si quiere, le damos una vuelta aquí al capítulo 1, creo yo, del libro de los Hechos. Leámoslo. Hasta el día, dice, en el primer tratado 1:1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿vale? Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí comienza el Nuevo Testamento, porque ahí comienza Jesús yéndose y dejando el Espíritu Santo. La promesa del capítulo 21 del libro de Juan es una verdad: no estén tristes, me voy yo, pero les dejaré un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, así se debe llamar, porque el Espíritu Santo es el protagonista del libro de los Hechos. Y después Pablo. Entonces ahí es donde comienza. Solo es para su información. Estamos en el 10:40, dije, va. ¿O ya lo leímos? ¿No hemos leído el 10:40? Vale, veamos el 10:40, pues. Porque a usted lo noto dudoso todavía. 10:40, mire lo que dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿va? Para que todos lo supieran. Hablar de más ya no hay, ¿verdad? Veamos ese primera de Pedro 1, 21 al 23 para terminar. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para... Ahí está, no hay para dónde ir. Y eso le puse como ejemplo, porque el cristiano no puede demostrar de otra manera que es un hijo de Dios si no es capaz de amar
a lo que está viendo. ¿Y a quién está viendo usted? A su prójimo, a su hermano. Esas cosas que tenemos de andar hablando de Dios y de Dios y de Dios, y odiando y con rencor y teniendo malas cosas contra la gente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible amar a Dios a quien nunca he visto y odiar a quien estoy viendo? No se puede. Eso no invente también, hermano. Veamos la naturaleza de su resurrección. Veamos en qué consiste eso. Jesús murió realmente. Buena pregunta, ¿no es cierto? Porque la gente dice que Jesús no murió, sino que se desmayó, porque como fue crucificado entre las 9 y las 3 de la tarde, bajo el sol incandescente del desierto, entonces algunos piensan que Él se sofocó, se ahogó. Y como la mayoría de personas no morían en la cruz, morían prácticamente porque les quebraban los huesos, y al quebrarle los huesos de abajo caía todo el peso del estómago, entonces se ahogaban. Algunos dicen que se desmayaba. Entonces la pregunta es válida: ¿Jesús murió realmente? ¿Qué dice Juan 19:33? Y ya lo vamos a refutar con la medicina. Ya lo vamos a refutar con la medicina, para ver que no está peleada la medicina con la cristiandad y con la Biblia. Juan 19, 33 al 37. ¿Lo tiene? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Vaya, ahora mire, ¿por qué no le quebraron las piernas? Porque ellos ya vieron que estaba muerto. Pero ¿por qué no le quebraron las piernas verdaderamente? Por la profecía que decía que a Jesús no le podían tocar nada de su cuerpo. Eso está en el Salmo 22. A Jesús no le podían tocar su cuerpo. Era común que cuando ya llegaban y no morían, le quebraban los huesos para que se ahogaran y murieran. Pero aquí dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ya lo vamos a confrontar ahí. Y al que lo vio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ahí está, ahí lo tenemos en Éxodo 12, 46, Números 9, 12 y el Salmo 34, 20. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Veamos la refutación de la prueba médica. El costado atravesado, dice, salió agua y sangre. Allí, según la prueba médica, yo no soy médico, pero algunos que tengan noción dicen la separación de los glóbulos rojos y blancos. ¿Qué significa? Que verdaderamente él había fallecido. Él había fallecido. No hubo ningún tipo de desmayo ahí, no hubo ningún tipo de trampa, sino que verídicamente Dios murió. No, Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, esto lo traemos a colación porque ya vamos a ver dentro de las artimañas del enemigo, van a querer decir que Jesús no murió verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El mismo centurión certifica cuando lo traspasó, y salió de ese costado atravesado agua y sangre, para entender entonces que verdaderamente eso había ocurrido. Ahora, no solo eso de que Jesús murió realmente, sino que José de Arimatea pidió un cuerpo muerto. ¿Por qué José de Arimatea iba a pedir a alguien que no estaba muerto? Si la tumba de José de Arimatea, que la iba a estrenar a Jesús, era una tumba nueva, ¿sí o no? Nadie había entrado ahí, y así tenía que hacer según la profecía. Donde Jesús iba a entrar no podía haber habido otro muerto. ¿Por qué? Porque iba a haber contaminación. La prueba que Jesús iba a usar una tumba nueva, porque Jesús no tiene que tener ninguna contaminación en este momento. Entonces, miren lo que dice Mateo 27, 57, 58, para entender qué pidió José de Arimatea. Recuerda que él tenía contactos en el Sanedrín, y por eso podía hacer eso. No era cualquier persona José de Arimatea. Ahora mire, 27, 57
y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Entonces ya lo habían andado caminando a Jesús, pues, los soldados romanos. Entonces habían verificado que sí, pues, y lo trajeron también a José, pues, quien lo llevó al sepulcro. Entonces no es una mentira, pues. Vamos a sacar la campanita porque algunos están durmiendo, va. Pero bueno, vamos a sacarla, pues. Eso, vamos a sacarla porque estamos en la homilía del discipulado. Entonces, como estamos en la homilía, que es la misa del miércoles, entonces estamos ahí tranquilos. Entonces, ahí está hablando de eso, pues. Está hablando perfectamente de lo que pasó. ¿Qué más tenemos aquí? Evidencias de su resurrección. Veamos algunas evidencias. Las más firmes. El sepulcro está vacío. Esa es la evidencia más grande. Que cuando vinieron, usted sabe, ahí en el capítulo final del libro de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, hasta hicieron una confabulación los saduceos y los fariseos. Le dijeron a unas personas que mintieran, que los discípulos habían venido, se habían robado el cuerpo. Pero ¿a quién hallaron las mujeres sentados sobre la piedra? A un ángel, va. Hallaron buscando a un ángel. ¿A quién buscáis? Le dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es una frase linda. Veamos Mateo 28, 6. Entonces esas mujeres que vinieron, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué más evidencia de eso? Y si quiere leemos desde el versículo 6. No está aquí, dice. Bueno, leamos desde antes. Desde el 1, leámoslo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como de la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí que os lo he dicho. ¿Qué más quiere usted? Póngale, para los testigos de Jehová también, para los mormones, para las sectas que dicen que Jesús no resucitó, que solamente fue un mártir, un hombre común. Y entonces, ¿cómo explican esto? Y ahí están todos los evangelios combinados, ¿ve? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ve? Y recuerde que dentro de los evangelios hay 3 que se llaman sinópticos. La categoría de sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos, porque tienen paralelismo. O sea, cuentan una misma historia que es similar. El que se sale fuera de esos 3 evangelios es Juan. Pero ¿por qué Juan se sale fuera de los otros 3 evangelios? Porque Juan trata a Jesús como Dios. En cambio, Mateo lo trata como el rey de los judíos. El otro lo trata como siervo, ¿sí? Y el otro como hombre. Entonces, vea la sintonía. Juan se sale de todo esto porque ve a Jesús como divino, lo ve como Dios. Y los otros cuentan una historia paralela, una historia similar, pero desde el punto de vista de Jesús, bajo otras facultades de siervo, de hombre y de rey. Por eso Mateo está en primer lugar dentro de nuestras Biblias, porque el libro de Mateo es escrito para judíos, no porque el primer evangelio escrito fue Marcos. Marcos tendría que estar primero, pero Marcos no está primero porque como Jesús es el rey de los judíos, tenía que estar en primer lugar Mateo. Esa es la única disyuntiva ahí.
Póngase abusado, hermano. Bueno, no nos vamos a leer los demás porque lo lee en su casa usted. Eso ya lo pone usted claro. En segundo lugar, la evidencia de la resurrección es el testimonio de los guardianes que estaban ahí. Mire lo que dice el 28:11 en adelante. Mire lo que dicen los guardianes. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron, ¿qué dice? ¿Dijeron o qué? Dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Mira qué pícaros. Y de eso hay muchos pícaros, no aquí sino que en la calle. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Va? O sea que siempre hay malacates también hasta en la iglesia. ¿Va? Les dieron billetitos para que se callaran y dijeran otra cosa, un testimonio falso. Pero ellos sabían en el interior lo que había ocurrido. Lo que pasa es que los malacates, imagínense, el sumo sacerdote que representaba al Sanedrín y representaba a los saduceos, junto con los fariseos y los escribas, tramaron un plan para decir que Jesús no había resucitado. Qué mala onda, va, porque ellos eran su pueblo. Va. Está bien los romanos, sacaremos la campanita otra vez para los hermanitos que han venido cansados. Sí, les tenemos que despertar y ponerlos bonitos. Entonces, qué mala onda, va, porque eran sus hijos, era su pueblo. Y está bien que lo hubieran hecho los romanos, va, pero lo estaban haciendo los mismos judíos. Miren. O sea que se da cuenta por qué las iglesias las iglesias no somos destruidas de afuera, somos destruidas por los mismos de adentro, fíjate. Porque no queremos que siga el evangelio, o nos volvemos consentidores de la malacatada del evangelio. Dos cosas pasan entre nosotros: o algunos somos muy pasivos para hacernos al lado del pecado, o algunos son muy confrontativos para destruir la obra. No se vale. Yo por eso en esos volados no me meto, no digo nada, me quedo callado, porque esas cosas no se pueden. A mí me enseñaron que debe ser respetuoso de las cosas que se hacen de Dios. Dios me libre a mí de echarle zancadilla a alguien, especialmente cuando se habla de Dios, pues. Si se habla de Dios, ahora, si no estamos en nada, eso es otra cosa. Pero alguien que esté en Dios, no, eso es otro. Y ustedes deben tomar en cuenta algo: siempre que vayan a hacer algo, piénsenlo. Porque no porque tenga uno miedo, sino es, si no están en lo correcto, llevarán cargas que en realidad no podrán soportar. ¿Por qué? Porque hay personas que verdaderamente se dedican a hacer la obra de Dios. Y esto no quisieron propagar que Jesús había resucitado, aunque lo sabían de primera mano. El número 3, no solo el sepulcro está vacío, los guardias testificaron de eso, fue visto por muchos, y eso ya lo leímos, pues. Fue visto por estas primeras mujeres que lo vieron y se tiraron a sus pies. Cefas, como lo dice allá también, los 12 apóstoles, los 500, Jacobo. Entonces, no es mentira que hay una evidencia. Bueno, como ve, hemos terminado una noche más. Gracias por venir. Mire, ya va que está rápido, va. No se siente el tiempo, ya vio. Si no se siente, ni yo, imagínense que estamos aquí. Hemos estado casi hablando una hora y 10 minutos y no se siente. Ese es cuando usted no se duerme. Hasta los que se han dormido también no lo han sentido, como han estado arrurros mis niños ahí también, bien parqueaditos. Dicen, ya terminó, dicen. Sí, ya terminamos, hermano, ya nos vamos para la casa. Bueno, póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos.